Entonces, ahí estaríamos, ¿verdad? Bueno, para trabajar en esta lección número 4, que es método de conteo, ustedes tuvieron que haber revisado lo que era la teoría. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado la semana pasada de revisar la teoría? Súper importante el hecho de que, pues, ya para esta clase, ustedes tengan clarito, ¿verdad? Qué es un factorial, ¿verdad? Cómo se trabaja la estrategia del método de conteo, la regla del producto, y que hubiesen observado lo que era por lo menos la definición de una permutación y una combinación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando trabajamos con método de conteo, vamos a ver, yo quiero que analicemos el problema número 2, ¿ok? Vean el problema número 2. En el libro, eso está en la página 91, si mal no recuerdo. Ustedes me pueden ayudar a verificarlo, a ver si es la página 91. Sí, la 91. Sí. Sí, listo, muy bien. Bueno, vamos a ver, dice, utilizando los elementos del conjunto 4, 5, 6, 7, 8 y 9, determine cuántos números pares de 3 dígitos distintos pueden formarse con estos elementos. Vean, muchachos, si nosotros no sabemos la estrategia del método de conteo, ¿ok? Entonces, cuando vamos a resolver un ejercicio de este tipo, probablemente nosotros empecemos haciendo cosas como estas. ¿Okay? Vamos a hablar de un caso particular, ¿verdad? O de casos particulares. Entonces, un número par con 3 dígitos distintos. Ah, ok, profe, yo puedo ver el número o puedo formar el número 456, ¿verdad? Sí. Pero resulta que también con estos 3 dígitos no solo se puede formar el 456, también se puede formar el 546, ¿lo ven? O también se puede formar el 564, ¿sí? O también se podría formar el 654, ¿cierto? Sí, pero ¿qué pasa si nosotros tratamos de formar un número como 645? Ah, ok, aquí no. Este número no lo vamos a aceptar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque es un número de 3 dígitos utilizado, ¿verdad? O 3 dígitos de ese conjunto que nos están dando ahí, no es un número que cumpla la característica de ser par. ¿Lo ven? Pero imagínense que si nosotros siguiésemos resolviendo este ejercicio de esta manera, sería un proceso muy tedioso, ¿ok? E incluso podría escapársenos ahí algunos casos, algunos números que se puedan formar. Entonces es donde vamos a aplicar la estrategia de lo que conocemos como método de conteo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos del método de conteo, ¿sí? Vamos a determinar de cuántas maneras distintas nosotros podemos llevar a cabo una actividad, ¿sí? O de cuántas formas distintas se puede llevar a cabo una actividad X ahí. Por ejemplo, en este caso la actividad es formar números pares que tengan 3 dígitos. Entonces, un número de 3 dígitos, ustedes saben que se caracteriza porque la cifra de las unidades corresponde a un número par. ¿Lo ven? Entonces, quiere decir que si yo analizo en el conjunto para la cifra de las unidades, nosotros podríamos utilizar uno cualquiera de esos 3 valores que marqué con amarillo, ¿cierto? O sea, eso lo represento como que para seleccionar el dígito que vamos a utilizar en las unidades, tengo 3 posibilidades, 3 maneras o 3 formas diferentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora quiero que analicen algo súper importante. Entonces observen, si nos vamos aquí a este caso particular, vean que en el caso particular, en el dígito de las unidades utilizamos un 6. Entonces, este 6 ya lo vamos a tachar del conjunto, ¿ven? Ya ese 6 no lo vamos a utilizar más. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no sé si pueden observar que el problema nos pide determine cuántos números pares de 3 dígitos distintos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos números pares de 3 dígitos distintos? ¿Sí? O sea, no se puede repetir, no se pueden repetir elementos. Ahora sí, fíjense que para el dígito de las decenas,
como ya se cumplió la condición, ¿verdad? De que las unidades, en las unidades tengan un número par, entonces para el dígito de las decenas usted no tiene restricción alguna. O sea, usted en el dígito de las decenas podría utilizar uno cualquiera de los restantes 5 elementos que le quedan por acá, ¿lo ven? Sí, un 4, un 5, un 7, un 8, un 9. O sea, decimos que tenemos 5 posibilidades o 5 formas distintas de cómo seleccionar un elemento para colocarlo en la casilla de las decenas. ¿Ok? Ahora vean en el caso particular. Noten que en las decenas hay un 5, ¿lo ven? Es una coincidencia que este 5 que utilicé por acá, en el caso particular, sea la misma cantidad de posibilidades que se tienen. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muchísimo cuidado en eso. Tenemos que tener muchísimo cuidado en eso. No creamos que el 5 posibilidades representa el dígito que yo tengo que usar en el caso particular. No. ¿Ok? Listo. Pero entonces, como ya el 5 lo utilizamos y el número tiene que estar formado por dígitos distintos, entonces ahora lo descarto. ¿Ven? Ya no lo voy a usar más. Quiere decir que para la casilla de las centenas, entonces nosotros tenemos 4 posibilidades, ¿ok? Ahora tendríamos 4 posibilidades. ¿Por qué? Porque vean que en el conjunto aún no se han utilizado 4 elementos. El 4, el 7, el 8 o el 9. ¿Lo ven? Que en este caso nosotros utilizamos el número 4 y entonces vean que de nuevo es una coincidencia, ¿verdad? Sí, que en este caso la cantidad de posibilidades coincida con el dígito que se utilizó y noten que a partir de aquí formamos el número 456. ¿Lo ven? Pero resulta, muchachos, que con esos dígitos no solo se puede formar el 456. Noten cómo con el hecho de intercambiar la posición de los dígitos, nosotros fuimos formando otros números. ¿Ok? Y ese intercambio consiste, o ese intercambio, cuando nosotros buscamos el total de intercambios que se puedan hacer, coincide con el producto de las posibilidades entre sí. O sea, cuando usted multiplique la cantidad de maneras que usted tiene para seleccionar su dígito de las unidades, de las decenas y de las centenas, en este caso, obtiene un resultado de 60, ¿cierto? Este 60 coincide con todos los ordenamientos diferentes que se pueden hacer con 3 elementos de ese conjunto que nos daban, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, sin repetir elementos y siempre y cuando en la casilla de las unidades me quede un número par. ¿Lo ven? Entonces, esta es la estrategia que nosotros vamos a aplicar en estos problemas para determinar de una manera muy sencilla la cantidad de ordenamientos diferentes que se pueden hacer. ¿Queda claro este ejercicio, muchachos? Vean que son bastantes números, ¿verdad? Incluso noten que aquí nosotros, en cuando hicimos casos particulares, ¿ok? En el caso particular o casos particulares, ¿sí? Apenas llegamos a obtener 4 valores, ¿cierto? De los 60. Estos 4 ordenamientos están incluidos acá en estos 60. ¿Lo ven? Entonces, por eso les decía que pues buscamos estas estrategias, ¿verdad? Tratamos de aplicar esa estrategia del método de conteo de lo que es la regla del producto para agilizar procesos, ¿verdad? Para que no sea un proceso muy largo, no resolver ejercicios de manera más concreta, ¿verdad? Más sencillo, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a este problema? No, profe, gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, en el ejercicio número En este ejercicio número 2 teníamos esa restricción, ¿verdad? De formar números pares, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver cómo nos va en el problema número 3. Dice, utilice los elementos del conjunto 1, 2, 4, 5 y 6 y determine cuántos números impares de 3 dígitos distintos, ¿ok? ¿Cuántos números impares de 3 dígitos distintos se pueden formar o pueden formarse con esos elementos? Bueno, muy bien. Entonces, vean un detalle ahí súper importante. Nosotros podríamos pensar en un caso particular, en casos Disculpe, ¿qué particulares. página del libro? Perdón, ¿Qué página del libro sería? como dijimos hace un ratito, en la página 91, si mal no recuerdo. Muy bien. Entonces yo les puedo pedir a ustedes que con los elementos de ese conjunto, ustedes definan un número impar que tenga 3 dígitos distintos. Bueno, profe, muy bien.
Perfecto. Podríamos formar el número 125. Vea que ese número tiene 3 dígitos y son distintos entre sí y es un número impar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero yo les pregunto, ¿y con esos 3 dígitos solo se puede formar el 125? No, profe, también podríamos formar el número 215, ¿cierto? O también podríamos formar el número 251, ¿sí? O también podríamos formar el número 521. Perfecto. Noten que yo lo que voy haciendo son intercambios de posiciones de los dígitos, siempre procurando que en la casilla de las unidades me quede un número impar para cumplir con la condición que les estoy diciendo o que el problema nos pedía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo ordenamientos. Ahora, para poder buscar, para poder determinar la cantidad de ordenamientos que se puedan hacer con los elementos de un conjunto de una manera más sencilla, pues recurrimos a la estrategia del conteo, del método de conteo. ¿Lo ven? Entonces yo les pregunto, bueno, si nosotros lo que queremos es formar números impares, ¿sí? En el conjunto, ¿cuántos valores impares tenemos? Bueno, profe, tenemos 2 valores impares, ¿verdad? Que son el número 1 y el número 5. O sea, tenemos 2 posibilidades. Quiere decir que alguno de los 2 números que acabo de señalar en el conjunto son los que vamos a utilizar en la casilla de las unidades. Utilizamos un elemento a la vez. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, noten que si vamos al primer caso particular que hicimos, en la casilla de las unidades, el número que utilizamos fue el número 5. Entonces, como el número que voy a formar tiene que tener sus dígitos distintos, ese 5 lo tachamos. ¿Ven? Entonces ya ese 5 no puede ser ni decena ni centena en nuestro caso particular, porque ya está utilizado en la casilla de las unidades. Ahora noten que para las decenas ya no hay restricción alguna. Ustedes para las decenas podían utilizar cualquiera de los otros 4 elementos que les están quedando, ¿cierto? Un 1, un 2, un 4 o un 6. O sea, tenemos 4 posibilidades para seleccionar un elemento a la vez y ayudarnos a formar el número, en este caso impar, de 3 dígitos. En nuestro caso particular, si ustedes lo analizaron, el elemento que se utilizó fue el número 2. ¿De acuerdo? Entonces el número 2 lo tachamos, ven, ya lo descartamos. ¿Por qué? Porque el número que vamos a formar tiene que tener sus 3 dígitos distintos. Y ahora les pregunto, ¿cuántos elementos me quedan disponibles para seleccionar el de las centenas? Ah, profe, nos quedan 3 elementos disponibles, o sea, se tienen 3 posibilidades. ¿Lo ven? Y entonces, cuando nosotros seleccionamos el número 1, ¿verdad? Y empezamos a buscar todos los ordenamientos posibles, ¿sí? Ya sabemos que esa cantidad total de ordenamientos, muchachos, ¿con qué coincide la cantidad total de ordenamientos? Coincide con el producto de las posibilidades para poder seleccionar los dígitos o la casilla de las unidades, decenas y centenas. Y ojo, ese producto de las posibilidades es, por ejemplo, cuando hacemos todos los ordenamientos posibles con 1, 2, 5, pero después cambiamos el 5, ¿verdad? O después cambiamos el 2 por un 4, o sea, por ejemplo, 1, 4, 5, y empezamos a formar todos los posibles ordenamientos a partir del número 145, intercambiando posiciones. Entonces ya sabemos que ese producto de las posibilidades es el que me va a generar la totalidad de ordenamientos. Entonces 3 por 4, 12, por 2 son 24. ¿Qué quiere decir? Que en este caso nosotros vamos a poder formar 24 números impares cuyos 3 dígitos sean diferentes entre sí. ¿De acuerdo? ¿Queda claro el ejercicio, muchachos? ¿Alguna duda con respecto a ese problema? Profe, en los casos particulares, digamos que no pone ejemplo, normalmente siempre son 4. No, o sea, por ejemplo, yo les planteo los casos particulares para que ustedes vean, o sea, primero hago un caso particular para que vean muy claro cómo cada vez que voy utilizando un elemento, lo voy tachando del conjunto, ¿verdad? Y que ustedes vean que las posibilidades en algunos casos van disminuyendo. Eso por un lado. Y segundo, también para que ustedes observen y para que puedan ver que
a partir de un elemento, de un caso particular, al hacer el cambio de los elementos, al hacer el cambio de posición de los elementos, vamos contabilizando números, vamos incrementando la cantidad de ordenamientos y es así, de esta manera, en que nosotros, una vez que hagamos todos los ordenamientos posibles, es que vamos a conseguir la cantidad que me representa o que obtuve a la hora de realizar el producto de las posibilidades. ¿De acuerdo? Ah, ok, gracias. Listo, con todo gusto. Con todo gusto. Bueno, muchachos, vamos a ver entonces. Hay algunos ejercicios aquí que me parecen muy importantes de poder resolver. A mí me gustaría darles un par de minutos para que ya con esto que ustedes acaban de ver, con este par de explicaciones, este par de ejercicios que acabamos de hacer, ustedes puedan resolver el problema número 6. ¿Ok? Utilizando los elementos del conjunto 0, 1, 3, 4 y 7, defina cuántos números pares de 3 dígitos distintos pueden formarse con estos elementos. ¿Cuántos números pares de 3 dígitos distintos? ¿De acuerdo? Vamos a ver, entonces, un par de minutitos ahí para que ustedes puedan planear una estrategia, ¿ok? Probablemente sé que se van a ayudar de la estrategia del método de conteo. Muy bien, y aquí vamos a buscar o vamos a pensar en un caso particular. Muy bien, ¿listos? Vamos a Sí. ver, ¿sí? Si nosotros vamos pensando en un caso particular, ¿ok? Bueno, queremos formar números pares con 3 dígitos, ¿verdad? Sí, y sus 3 dígitos tienen que ser diferentes. Entonces, alguno de ustedes podría decirme, bueno, profe, cuando vamos a seleccionar el elemento que vamos a utilizar en la casilla de las unidades, note que tenemos dos posibilidades, ¿ok? Para seleccionarlo, un 0 o un 4. Entonces, nosotros pensamos en colocar el número 0 o el dígito 0, ¿sí? Pero de esas dos posibilidades, vamos a elegir o vamos a seleccionar una a la vez. Entonces, tengo dos posibilidades, ¿lo ven? Ya seleccioné, ya utilicé el 0, por lo tanto, el 0 lo descarto, ¿cierto? Ahora vamos a la casilla de las decenas. Sobre las decenas no hay restricción alguna. Usted puede utilizar un 1, un 3, un 4 o un 7. Y aquí quiero aclarar algo importante, porque a veces uno como estudiante tiende a confundirse y entonces piensa algo de esta manera, profe, pero no es que el 4 solo puede ser utilizado en la casilla de las unidades, no. Es que en la casilla de las unidades puede quedar un 0 o un 4, ¿ok? Alguno de esos dos elementos, pero queda uno a la vez. Entonces, quiere decir que si ya utilizamos al 0 en las unidades, perfectamente el 4 puede ser decena o cualquier otro de los elementos. ¿Por qué? Porque sobre la casilla de las decenas no hay restricción alguna. Entonces, aquí vamos a decir que tenemos 4 posibilidades para seleccionar un elemento a la vez y colocarlo en la casilla de las decenas. Digamos que yo voy a seleccionar el número 3. ¿Ok? Listo. Y ahora entonces ya el número 3 lo tachamos, lo descartamos del conjunto y noten cómo la cantidad de posibilidades que yo tengo para las centenas se ve disminuida respecto de la cantidad anterior de las decenas. Quiere decir que para las centenas se tienen 3 posibilidades. Y yo voy a utilizar el número 4 en centenas. ¿De acuerdo? Listo, muy bien. Probablemente muchos de ustedes hicieron eso y entonces para determinar la cantidad total de elementos, ok, lo que hacemos es que multiplicamos las posibilidades. 3 por 4, 12, por 2, 24. ¿Sí? Y marcamos 24 y resulta que nos llega el solucionario de la práctica o del examen o de la prueba y la respuesta decía 21. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, muy bien.
Recuerden que ese 24 responde a la cantidad total de ordenamientos que ustedes puedan hacer. Entonces, a partir de este caso particular, muchachos, fíjense que perfectamente ustedes, a partir del número 430, pueden tener también el ordenamiento 340 o el número 340, que está contenido dentro de esos 24 elementos. O también podríamos tener el número 304, ¿lo ven? Que está contenido dentro de esos 24 elementos. Está contabilizado como parte de esos 24, ¿sí? Sin embargo, también podríamos tener este ordenamiento que se genera a partir de los dígitos 4, 3 y 0, que es el número 034. Y resulta que este número 034, aunque está contenido en estos 24 elementos, no lo podemos contabilizar, porque recuerden que el número 034 en realidad se me convierte en 34. Entonces vean cómo ahí se está perdiendo un dígito. ¿Lo ven? Entonces quiere decir que dentro de esos 24 elementos puede que existan ordenamientos de la forma 0 acompañados de un número par, y ese 0 que es la centena, pues ese 0 se va a perder. ¿Ven? Entonces, cuando esto no suceda, nosotros tenemos que buscar algo que se llaman casos a eliminar, ¿de acuerdo? Casos a eliminar. Y entonces cuando nosotros buscamos algunos casos o los casos a eliminar, muchachos, va a pasar lo siguiente. Los casos a eliminar se van a dar cuando 0 está ocupando la casilla de las centenas. Entonces yo les propongo lo siguiente, coloquemos a 0 en donde él no puede estar, ¿cierto? Vamos a buscar los casos a eliminar, estamos buscando lo que no me sirve, ¿sí? O sea, del conjunto tengo 0, 1, 3, 4 y 7, ¿correcto? Entonces ya yo coloqué al 0 en donde a mí no me sirve. Esto que yo voy a buscar aquí es para contabilizar cuántos elementos son de la forma 0 acompañados de un número par. O sea, quiere decir que entre decenas y unidades o los elementos que yo utilice en unidades y decenas tienen que formar un número par. Pero como noten que ya descarté al 0 porque ya lo coloqué aquí donde no me sirve, entonces de los restantes elementos solo tendría una posibilidad para las unidades, que sería el número 4, ¿cierto? Y tendría 3 posibilidades para las decenas, que sería un 1, un 3 o un 7, y a partir de aquí, muchachos, entonces el producto de 3 por 1 es 3, quiere decir que es la cantidad de casos a eliminar que yo voy a tener, ¿ok? Y esos casos a eliminar se los muestro, entonces, ¿sí? Serían los números 014, 034 y 074. ¿De acuerdo? Son esos 3 casos, son esos 3 elementos los cuales debemos eliminar. Por lo tanto, noten que al tener 24 y 3 casos a eliminar, de ahí es a donde la respuesta correcta que obtengo es 21. Ahora, la típica pregunta en este problema es, profe, ¿y eso siempre hay que hacerlo? ¿Siempre tenemos que hacer eso cuando venga a 0? No, no necesariamente. Es cuando existe la posibilidad que a partir de los diversos ordenamientos que se establecen, el 0 pueda ocupar la casilla de las o la primer casilla de izquierda a derecha, en este caso, de las centenas. Ahora, alguno quizás diría, pero profe, entonces, si 0 no puede ocupar la casilla de las centenas, entonces, ¿por qué desde un principio nosotros no restamos, no disminuimos una posibilidad en la casilla de las centenas? Y eso estaría incorrecto. ¿Por qué? Se los muestro con el primer ejemplo, con el primer caso particular. Alguno de ustedes puede pensar, si 0 no puede ser centena, entonces 3 posibilidades, quitémosle uno, dejemos que sean 2 posibilidades y estaríamos incurriendo en un error. Porque noten que en nuestro caso particular, ¿verdad? ¿Sí? Noten cómo nosotros colocamos al 0 en unidades, por eso yo el 0 primero lo descarté. Tenía 4 posibilidades para decenas, ¿verdad? Utilicé al 3, por eso el 3 lo descarté. Este 3P, estas 3 posibilidades que me quedan acá, ¿sí? Noten que sería la opción de colocar en centena un 1, un 4 o un 7. Así es que si yo le quito un elemento, si yo lo disminuyo en 1 pensando en que 0 no puede ser centena,
en realidad no estaría quitando la posibilidad de que 0 sea centena, sino estaría quitándole la posibilidad a que un 1, un 4 o un 7 sea centena. ¿Lo ven? Entonces, pero profe, ¿qué hubiese pasado si mi caso particular empieza con 4? Entonces yo tacho el 4, ¿sí? ¿Ok? Luego coloco un 1, entonces yo tacho el 1, ¿ve? Y ahora a mí me quedan 3 posibilidades para centena, pero ya sé que el 0 no puede ser centena. Ah, muy bien. Sí, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando ya el 0 está colocado, fue ubicado en unidades o decenas? Entonces, para evitar ese trabajo, para evitar inconvenientes en eso, es que yo les sugiero, mejor, busquen los casos después a eliminar. ¿De acuerdo? ¿Queda claro el ejercicio, muchachos? ¿Alguna duda con respecto a este problema? Me parece sumamente importante. Creo que hay otro problema por ahí que trabaja de manera similar. Déjenme para ver si lo puedo recordar. Quizás es el problema número 11. Perfecto. ¿Lo ven? Determine cuántos números pares de 3 dígitos distintos se pueden formar con los elementos del conjunto 0, 3, 4 y 6. ¿Lo ven? Entonces, vamos a dar igual 2 minutos para que ustedes puedan trabajar ese ejercicio. Entonces, ok, vamos a ver cómo nos va con el problema. Dice, determine cuántos números pares de 3 dígitos distintos pueden formarse con los elementos del conjunto 0, 3, 4 y 6. Entonces, pensémoslo de esta manera. Tenemos 3 elementos, ¿verdad? ¿Sí? Unidades, decenas y centenas. ¿Ok? Vean que la cantidad de posibilidades para seleccionar un elemento a la vez y colocarlo en las unidades, como tienen que ser números pares, aquí tengo 3 posibilidades. Un 0, un 4, un 6, ¿cierto? Pensemos en un caso particular, muchachos. Sí, usted me puede decir, bueno, profe, en el caso particular, trabajemos con el número 4. Perfecto. Entonces, el número 4 lo tachamos del conjunto, porque vea que los 3 dígitos tienen que ser distintos. ¿Sí? Entonces, ahora me quedan 3 posibilidades para las decenas. Muy bien. Pensemos que nosotros colocamos el número 6, entonces el 6 queda tachado del conjunto. ¿Sí? Y vean que me quedan 2 posibilidades para centenas, sin embargo, una de ellas es el número 0. Ahora, mi recomendación es analícelo como 2 posibilidades y después busque los casos a eliminar. Pensemos que aquí colocamos el número 3. ¿Sí? Entonces aquí simplemente resolvemos el producto 2 por 3, 6, por 3 son 18. ¿Lo ven? Y ahora lo que buscamos es cuántos casos a eliminar tendríamos. Entonces, ¿cuándo se producen los casos a eliminar? Cuando el 0 ocupe la casilla de las centenas. Entonces, mi recomendación es coloquemos a 0 de una vez en centenas, a donde no sirve. O sea, en otras palabras, buscando los casos a eliminar, usted coloca 0 en donde a usted no le sirve y ya usted lo tacha, ya usted lo descarta del conjunto, ¿ven? Porque noten que un caso a eliminar es el que me queda con 0 en centenas acompañado de un número par de 2 dígitos. Entonces, de ahí es muy sencillo, porque con los elementos que nos quedan, vamos a ver cuántas posibilidades tenemos para formar números pares de 2 dígitos. Tendríamos 2 posibilidades en unidades, que serían un 4 y un 6. Y una vez que utilizamos uno de los elementos, entonces de los 3 elementos que tengo, ya utilicé uno, me quedarían 2 posibilidades para las decenas. Entonces, el producto de 2 por 2 es igual a 4, que justamente serían los 4 casos a eliminar, que serían el 0.34, el 0.64, ¿sí? El 0.46, ¿lo ven? ¿Y cuál otro tendríamos? 0.34, 0.43. es 0.43, no, 0,
36. Muy bien, 0.36. 0.43 no, porque sería un número impar. ¿Ok? Y el número tiene que ser par. Aquí tendríamos los 4 casos a eliminar. ¿Lo ven? Por lo tanto, la respuesta correcta es 14. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, quiero que analicemos otro problema porque hasta el momento hemos resuelto ejercicios únicamente en donde los números que se van a formar tienen que tener dígitos distintos. ¿Lo ven? Pero existen elementos, existen problemas, perdón, en los que eso no sucede. Quiero que analicemos también el problema número 7, muchachos. Si ustedes observan el problema número 7, nos dice, utilizando los elementos del conjunto 1, 2, 3, 6 y 7, determine cuántos números impares de 3 dígitos pueden formarse con esos elementos. ¿Ok? Determine cuántos números impares de 3 dígitos. No sé si pueden notar que en este momento no aparece la palabra o la frase dígitos distintos. ¿Lo ven? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Muy sencillo, que en este caso se va a permitir la repetición de los elementos. O sea, nosotros vamos a poder formar un número que va a estar compuesto de unidades, decenas y centenas. El número o los números tienen que ser números impares. Eso me deja concluir que para la casilla de las unidades se tienen 2 posibilidades. ¿Ok? En las unidades o colocamos un 1 o colocamos un 3. ¿Sí? Pero si nosotros buscamos ¿Y un el caso 7, particular, profe? perdón, claro, muchas gracias. Claro, súper bien, 3 posibilidades. Muy bien, el 7 también. Si pensamos en un caso particular, colocando el 1 en unidades, entonces ya el 1 no lo voy a tachar como lo hice en los casos anteriores. Porque como el número sí puede tener una repetición, sí puede presentar una repetición de sus dígitos, entonces si usted gusta, el mismo 1 lo puede volver a utilizar en decenas. O sea, que entonces para la casilla de las decenas puedo utilizar el 1, que ya utilicé en unidades, o cualquiera de los otros 4 elementos que no se habían utilizado, que es un 2, un 3, un 6 o un 7. O sea, se tienen 5 posibilidades. ¿Lo ven? Y para las centenas, se tendrían las mismas 5 posibilidades. Pensemos que aquí colocamos el número 2 y empezamos a hacer todos los ordenamientos posibles, pero ya nosotros sabemos que la cantidad total de ordenamientos coincide con el producto de las posibilidades. Entonces 5 por 5, 25, por 3 serían, en este caso, 75. Escribamos de una vez el resultado ahí. ¿Lo ven? Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción D. ¿Queda claro el problema? ¿Alguna Sí, duda profe. con respecto a ese ejercicio, profe. muchachos? No, ninguna. Ahora vamos a hacerle una pequeña modificación a ese problema. Y esa modificación que le vamos a hacer es la siguiente. Vamos a definir un conjunto que va a estar formado por los siguientes elementos. 0, 1, 3, 4, 6 y 7. ¿Ok? Originalmente el conjunto era 1, 3, 4, 6 y 7. ¿Sí? ¿O no? 1, 2, 3, 6 y 7. Ah, ok. Entonces, 1, 2, 3, 6 y 7. Pero ahora, noten qué acabo de hacer. Agregué un 0. ¿Cierto? ¿Sí? Agregué un 0. Evidentemente ya estas respuestas no van a coincidir, por lo tanto las vamos a borrar de acá. ¿Ok? Y vamos a decir que en este caso, ustedes por acá, en el espacio en blanco, tienen que escribir la respuesta correcta. Y el problema sería el problema 7.1. ¿Ok? Listo. Vamos entonces. Par de minutillos para que ustedes puedan resolver eso, muchachos. A ver cómo nos va.
Bueno, ¿listos? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuántos números impares con 3 dígitos se pueden formar. ¿Ok? Y ojo que la frase dice, no dice dígitos distintos. Entonces se va a permitir la repetición de los elementos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguno que quiera compartir la respuesta? 69, profe. 69, bueno, vamos a ver. Vamos a ver entonces. ¿Cuántas posibilidades tenemos para las unidades? Si son números impares. Profe, tenemos 3 posibilidades. Muy bien. Un 1, un 3 o un 7. Si pensamos en un caso particular, entonces diríamos que en las unidades podemos colocar el número 7. Sin embargo, para las decenas podríamos colocar el mismo número 7 o cualquiera de los restantes 5 elementos que nos quedan. O sea, se tienen 6 posibilidades para las decenas, porque como se permite la repetición de los elementos. 102, profe. Vamos a ver, entonces, a ver cuánto nos da. Entonces tenemos 6 posibilidades. Pensemos en que colocamos el número 0. Perfecto. Y no tachamos nada porque no tienen que ser dígitos distintos. 90. Pero cuando llegamos a la casilla de las centenas, entonces podríamos utilizar el mismo número 7 que ya utilizamos en las unidades o cualquiera de los números 1, 2, 3 o 6. Aquí sí hay que hacer una disminución en una de las posibilidades para la casilla de las centenas. O sea, se tienen solamente 5 posibilidades. ¿Por qué, Bueno, profe? ¿perdón? ¿Por qué? Porque 0 no puede ser centena. Pero es que usted había dicho que no se le podía disminuir ahí, que teníamos que hacer lo otro, ¿no? Muy bien, muy bien. Y por eso le hice esta modificación al ejercicio. ¿Lo ven? Porque eso lo vamos a hacer, los casos a eliminar o no disminuir esa posibilidad en centenas, o en este caso en el primer elemento de izquierda a derecha, cuando los dígitos del número son distintos, cuando el número tiene que tener dígitos distintos. Sin embargo, en este caso, ¿ok? En este caso, noten que el número o el enunciado no me pide dígitos distintos. Entonces aquí sí, yo sí puedo repetir, o sea, yo sí puedo disminuir esa posibilidad. ¿Por qué? Porque en los casos anteriores el peligro era disminuir la posibilidad en centenas y ya 0 había sido utilizado en unidades o decenas. Pero en este caso también se puede hacer de la otra manera. Por supuesto que también se puede hacer de la otra manera. Digamos que ustedes aquí colocan un número 3 y empezamos ahí todos los casos particulares, ¿verdad? Sí, y decimos 5 por 6 son 30, 30 por 3 son 90. Ok, profe, ¿y qué hubiese pasado si nosotros pues nos dejamos llevar ahí, decimos no, entonces aquí igual tomemos las 6 posibilidades, ¿verdad? Analizamos aquí las 6 posibilidades, entonces al tener 6 posibilidades sería 6 por 6, 36 y 36 por 3 nos daría ¿qué? 108, ¿cierto? Y entonces ahora nos dedicamos a buscar los casos a eliminar, ¿ok? Y entonces, ¿cuáles serían los casos a eliminar? Bueno, profe, muy fácil. Los casos a eliminar es cuando 0 queda acá en centena, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Pero bueno, entonces, ¿cuántas posibilidades tiene usted para las unidades? Usted tendría 3 posibilidades, un 1, un 3 o un 7, ¿cierto? ¿Y cuántas posibilidades tiene para las decenas? Ah, usted para las decenas tiene 6 posibilidades. Porque en la decena puedes usar cualquiera de los 6 elementos del conjunto, inclusive el 0. Porque recuerden que la repetición es permitida, la repetición de dígitos es permitida. O sea, usted aquí tiene ya un 0 en centena, pero usted lo puede utilizar también en decena. Entonces, el producto de 6 por 3 es 18 y son 18 unidades o 18 elementos que le descontamos a 108 y llegamos a tener 90. ¿De acuerdo? Vamos a estar en el mismo punto. Vamos bien. ¿Queda claro, muchachos? ¿Queda clarito el ejercicio?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, gracias. No, con mucho gusto. De cualquiera de las dos maneras se puede utilizar. ¿Ok? Son estrategias. Y si ustedes quieren, o sea, de verdad, si ustedes, conforme más problemas similares, conforme más ejercicios, más se entrenen en este tipo de problemas, muchachos, déjenme decirle que más habilidad van a tener ustedes, una mayor habilidad van a poder tener. ¿De acuerdo? Ahora quiero que nos vayamos a un problema. Vamos a analizar aquí algunos problemillas que son importantes, ¿sí? Como el problema número 19, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, dice el problema número 19 que en un torneo hay 6 equipos de básquetbol. Suponiendo que no se permiten empates, determine el número de formas distintas en el que los equipos pueden ocupar el primero, segundo y tercer lugar. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces. Este problema lo tenemos que asociar a algo que se conoce como permutación. ¿Ok? Y entonces ya entramos a analizar lo que es una permutación o lo que son permutaciones. ¿Qué es una permutación? Una permutación es un ordenamiento lineal de los elementos de un conjunto sin repetición. ¿Ok? Sin repetición, en el cual el orden es importante. Entonces nosotros vamos a estar trabajando con una permutación, porque si usted tiene 6 equipos, piense que usted tiene los equipos A, B, C, D, E y F, y usted va a hacer un ordenamiento de 3 elementos. No sé, puede ser B, A, perdón, B, A y D. ¿Ok? En ese orden. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si este ordenamiento lo hacemos de la forma A, B y D? ¿Ok? Que son ordenamientos totalmente distintos. Perdón, porque no es lo mismo tener un ordenamiento en el cual el equipo B sea el primer lugar, A segundo, D tercero, a que sea A el primero, B segundo y D tercero. ¿Ok? Entonces, para poder determinar qué es una permutación, existen algunos elementos importantes. Por ejemplo, darnos cuenta que el orden de los elementos es importante, que el orden de los elementos afecta el ordenamiento. O sea, que cuando usted varía el orden de los elementos, usted hizo un ordenamiento, se debe contabilizar uno como otro ordenamiento distinto. ¿Sí? Y que no se permite la repetición de los elementos. Entonces, cuando nosotros tenemos un conjunto que tiene n elementos, ¿ok? Si vamos a trabajar en un conjunto que tiene n elementos y queremos establecer la cantidad de permutaciones de r elementos que se puedan hacer, entonces nosotros seguimos una formulita que es esta: n factorial entre n menos r factorial. Por eso yo les pedí que para la clase de hoy ustedes tenían que traer esa teoría lista, ¿verdad? Estudiada, porque ahorita que yo voy a resolver un factorial, ustedes tienen que saber qué es un factorial, ¿verdad? Sí, que un factorial lo que hace es que representa el producto de todos los números enteros, menores o iguales, ¿verdad? Del número al cual se le va a calcular el factorial hasta llegar a 1, o el producto de todos los números enteros consecutivos desde 1 hasta el número al cual le estoy calculando el factorial. Entonces, para este caso, noten que mi valor de n es de 6. ¿Por qué? Porque son los 6 equipos que tengo en el conjunto y mi valor de r es de 3. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo ordenamientos de 3 elementos, ¿sí? O sea que la fórmula de las permutaciones serían 6 factorial dividido entre 6 menos 3 factorial. ¿Lo ven? Entonces, quiero que observen que en el denominador 6 menos 3 factorial me daría como resultado 3 factorial. Primero hago la resta y luego conservo el símbolo factorial. Y ahora vean lo que voy a hacer con el 6 factorial que está en el numerador.
ese 6 factorial lo voy a empezar a trabajar, a desarrollar como 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Sin embargo, existe la posibilidad que cuando nosotros desarrollamos un factorial, no lo lleguemos hasta 1, sino que lo podamos detener en un elemento, en un número que a nosotros nos convenga, ¿ok? O que gustemos simplemente detenerlo ahí en 3. ¿Y por qué yo lo voy a detener en 3? Muy fácil, porque entonces noten cómo yo puedo establecer la cancelación de los 3 factorial, del que tengo en el numerador y del que me queda en el denominador. ¿Lo ven? Entonces tendría el producto de 6 por 5, 30 por 4, 120. O sea, hay 120 maneras de cómo los equipos pueden ocupar el primero, segundo y tercer lugar. ¿De acuerdo? Profe, Ahora, permiso. ¿sí? ¿Eso también se puede hacer con la ley del producto? Vamos a ver. Ok. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si alguno de ustedes me dice, bueno, profe, vea, yo lo resolví el problema de la siguiente manera. Si son 6 equipos, ¿ok? Yo sé que la primera posición podría ser ocupada por uno cualquiera de los 6 equipos. Una vez que ya tengo un equipo en la primera posición, la segunda posición podría ser ocupada por uno cualquiera de los restantes 5 equipos. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya un elemento ocupó la primera posición, quedan 5 para seleccionar el de la segunda y el tercer lugar o la tercera posición puede ser ocupada por uno de los 4 equipos restantes. Y si lo establezco con el producto de 6 por 5 por 4, 6 por 5, 30 por 4 son 120. ¿Ok? Son los mismos 120. ¿Sí? Pero, profe, aquí estamos aplicando la regla del producto, método de conteo. Sí, perfecto, muchachos, porque todo problema que se les presente en este capítulo como una permutación, ustedes lo pueden resolver trabajando mediante la regla del producto, mediante método de conteo. Pero no cualquier problema de método de conteo lo podemos hacer como una permutación. Entonces, si ustedes gustan, ¿ok? En este capítulo número 4, todos los problemas que se encuentren desde el número 1 hasta el número 24 van a poder trabajarlos con la estrategia del método de conteo. ¿Ok? Si logran identificar o si ya vamos identificando algunos, ¿verdad? Que son permutaciones, pues entonces, si gustan desarrollarlo con la fórmula, perfecto. Pero lo pueden ver, o sea, lo pueden trabajar con la regla del producto. ¿Por qué? Porque todo problema que represente una permutación, lo puedo resolver utilizando la estrategia de método de conteo. Pero no cualquier problema de método de conteo lo puedo resolver con una permutación, porque la permutación no acepta la repetición de elementos, ¿verdad? Método de conteo sí. En una permutación yo tengo todos los ordenamientos que se vayan a establecer. El método de conteo a veces me genera restricciones, ¿ok? Me genera restricciones para ciertos elementos como la formación de números pares, la formación de números impares, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a quedar por acá, muchachos. No se me desconecten nada más para darles la última instrucción. ¿Ok?